Saludos amigos, gracias por la amabilidad de la compañía. Me llamó poderosamente la atención la reacción de algunas figuras vinculadas al Partido Republicano al anuncio de que el presidente Joe Biden había autorizado al gobierno de Volodymyr Zelensky para que produjera ataques contra Rusia en el territorio de Rusia mediante el uso de misiles de largo alcance. No es que me sorprendiera eso, porque creo que esa reacción encaja perfectamente dentro de lo que ha sido la prédica del trumpismo, pero creo que son un indicador de cómo han cambiado las cosas, de cómo ha cambiado la política en la sociedad estadounidense. Escuchamos, por ejemplo, lo que dijo Donald Trump Jr., el hijo del presidente electo de los Estados Unidos, que se supone conoce muy bien el pensamiento de su papá y está muy familiarizado con todo el entorno. Y él dijo que esa autorización era parte del esfuerzo o el resultado del interés del complejo militar industrial por evitar que su papá, una vez asumiera la presidencia de Estados Unidos, lograra avances importantes para conseguir la paz y evitar muertes innecesarias. Eso dijo el hijo de Donald Trump, que es parte de una familia adinerada que integra el establishment de la sociedad estadounidense. Yo digo que eso llama la atención porque son pronunciamientos que antes lo escuchábamos en labios de gente vinculadas con el marxismo en la época de la Guerra Fría. Pero ese tipo de pronunciamientos son muy común ahora entre los grupos de la derecha estadounidense. Y yo creo que eso sirve para medir hasta qué punto la política en Estados Unidos ha dejado de ser una mera competencia por el poder entre fuerzas políticas con más coincidencias que diferencias, como era antes. La política se siente hoy, yo creo que un poco más existencial, significativamente más existencial. Y eso porque los principales actores políticos se han ido a los extremos y cada quien presenta su causa como una batalla por la supervivencia de la nación. Los demócratas acusan a los republicanos de ser un peligro para la democracia. Los republicanos asocian a los demócratas con la descomposición moral y el retroceso del país en todos los órdenes. Son hoy en día dos polos contrapuestos de la sociedad estadounidense. Cuando se rozan esos dos polos, chispean como las baterías de los vehículos. ¿Y por qué se ha producido este cambio tan dramático? Yo creo que es una pregunta válida. Y me parece que las razones son muchas. En calidad de ejemplo, nosotros podemos citar la diversificación de la población. Crecen las comunidades afroamericanas, latina, asiática, y eso ha ido transformando la composición social, provocando tensión sobre identidad, inmigración, derechos civiles. Hay quienes plantean la eliminación del ius soli para que los nacidos en territorios estadounidenses de padres con estatus migratorio irregular no se consideren estadounidenses. Está también el resentimiento cultural.
porque muchos estadounidenses, sobre todo la población blanca y los habitantes de las zonas rurales, perciben los cambios como una amenaza a la identidad y a su estatus en la sociedad. La brecha entre ricos y pobres, que se ha acentuado significativamente en los últimos tiempos, y muchos perciben que el sistema político es controlado por las élites, sobre todo los más afectados por la desindustrialización y la globalización. Ha cambiado la percepción de Estados Unidos como una tierra de oportunidades. De ahí la promesa del trumpismo de hacer grande a Estados Unidos otra vez. Una manera de explotar políticamente esta percepción. Además de eso, vemos que la polarización de la política en alguna medida ha ido arrastrando a las instituciones siempre sólidas en Estados Unidos. Muchos hoy sienten que estas instituciones no responden a sus intereses. Esto ha contribuido a la judicialización de la política, o la judicialización de la política ha contribuido a incrementar esta percepción. Trump, por ejemplo, se declaró un perseguido político. Hunter Biden, que ha tenido también problemas con la justicia, dijo que él llegó a los tribunales porque era el hijo del presidente. Quiere decir que había no fundamentos para sentarlo en el banquillo de los acusados, sino un problema político de por medio. Y los demócratas dicen que la Suprema Corte de Justicia es una especie de comité del Partido Republicano. Yo creo que hay un cambio notorio en la sociedad estadounidense. Donald Trump es la expresión de ese proceso, pero al mismo tiempo es un factor que contribuye a profundizar las divisiones, a agudizar las contradicciones y hacerlas cada vez más antagónicas. Y el programa de Donald Trump contempla algunos puntos que pueden realmente convertirse en objeto de una lucha sin cuartel en el terreno político, con las consecuencias que generalmente esto suele tener. ¿A qué yo me estoy refiriendo? Por ejemplo, Donald Trump prometió drenar el pantano, refiriéndose a la necesidad de limpiar la administración pública de la influencia de una serie de grupos que no lo elige nadie, pero que intervienen en el proceso de toma de decisiones del gobierno, generalmente para beneficio propio y no para beneficio de la nación. Eso es lo que ha dicho Donald Trump. A eso le ha denominado drenar el pantano. Y esa política se ha presentado, o ese es uno de los objetivos que persigue el plan para modernizar la administración pública, que queda en manos de un departamento que dirigirá el señor Elon Musk y Vivek Ramaswamy, que curiosamente son dos multimillonarios que van a recomponer, que van a reestructurar las agencias gubernamentales, que van a hacer un recorte de su personal, que van a despolitizar las instituciones y que van a propiciar, van a empujar un proceso de simplificación y también de limitación del burocratismo, de esos procedimientos que hacen muy difícil que el país avance en una serie
de áreas conforme a lo que es la prédica del trumpismo. Ahí pues hay, yo diría que oculto o no tan oculto, porque Donald Trump lo ha planteado claramente, ese proyecto para drenar el pantano. Donald Trump está consciente de lo que eso implica, del impacto que esto puede tener. Y por eso le ha llamado, creo yo que por eso, el proyecto Manhattan. Y el proyecto Manhattan, recuerden ustedes que fue el esfuerzo aquel tecnológico, el esfuerzo que estuvo dirigido a desarrollar la bomba atómica, Proyecto Manhattan, y que marcó indiscutiblemente un antes y un después. Al mismo tiempo, parte de la política de drenar el pantano es la desconexión con las políticas públicas de algunas organizaciones sin fines de lucro, fundaciones que hoy en día son fundaciones muy influyentes. Algunas se manejan con fondos privados, otras con fondos privados y públicos. Entre esas fundaciones está la Fundación George Soros, o mejor dicho, la fundación creada por George Soros, que se llama Open Society, Sociedad Abierta. Sociedad Abierta. Y esta fundación juega un rol en más de 120 países de acompañamiento de organizaciones no gubernamentales que apoyan gobiernos democráticos, la lucha por la libertad de expresión, la transparencia en la administración pública y, bueno, pues siempre trabajando con entidades muy vinculadas a la política estadounidense. La Fundación Soros ha sido vinculada por países adversarios a Estados Unidos con una serie de procesos políticos, sobre todo aquellos que tuvieron lugar en algunas ex repúblicas soviéticas, incluyendo Ucrania, Georgia, Moldavia, que sufrieron transformaciones políticas impulsadas por estos grupos que recibían financiamiento de esa fundación. Es lo que siempre se ha denunciado. Bueno, también se menciona la fundación muy prestigiosa, Rand Corporation, con vínculos muy estrechos con entidades gubernamentales, incluido el Pentágono, y que tiene casi 2.000 servidores, 2.000 colaboradores, entre especialistas en distintas áreas, personal administrativo, grupos de apoyo. Y es una entidad que juega un rol no solo en Estados Unidos, bueno, es un grupo no gubernamental global y que pues lleva a cabo estudios en distintas áreas con el objetivo de formular políticas públicas. Y esto de por sí es una especie de tsunami, lo que está proponiendo Donald Trump, porque estamos hablando de que en Estados Unidos hay 1.000 y tantas organizaciones de este tipo, centros de pensamiento o think tank, como también se les conoce. Bueno, incluso la división en Estados Unidos es una cosa hoy en día tan pronunciada que hasta las nominaciones para distintos cargos importantes dentro de la administración pública hechas por el hoy presidente electo Donald Trump han generado muchas polémicas y serán
objeto de grandes enfrentamientos políticos. Entre esas nominaciones está la de Tulsi Gabbard, que fue una congresista del Partido Demócrata designada por Donald Trump como la jefa de la Agencia de Seguridad Nacional. A esta señora la han acusado de ser nada más y nada menos que un activo importante de Rusia, de tener posiciones prorrusas. Ella dijo hace algún tiempo que Estados Unidos estaba involucrado en el desarrollo de armas biológicas en Ucrania. Una versión puesta a circular por el gobierno de Rusia. Y en ese momento se le acusó a ella de estar haciéndose eco de la narrativa de Rusia. Ella dijo que se estaba realmente exagerando el peligro que, según los medios de comunicación, representa Rusia. Y bueno, a esa persona, con ese tipo de estigma, que tiene que levanta esos temores, a esa persona Donald Trump la designó para dirigir la inteligencia de los Estados Unidos. El organismo que ella presidirá es aquel ante el cual reporta la Agencia Central de Inteligencia. Y entonces, bueno, pues se trata de un nombramiento sumamente polémico. Otro nombramiento, para poner solo dos ejemplos, el de Matt Gaetz como próximo fiscal general, acusado de abuso sexual. Bueno, yo creo que eso no es lo que más preocupación ha despertado, porque a él se le mencionó, a él se le acusó de eso, de haber tenido relaciones con menores y ese tipo de cosas. Pero nunca se le presentaron acusaciones. El tema viene ahora a batirse en los medios de comunicación luego de que Donald Trump lo nominara para dirigir nada más y nada menos que el Departamento de Justicia, para que ocupe la posición de fiscal general del Estado. Aquí lo más importante es que este señor Gaetz llegó a plantear, a proponer la disolución de ese Departamento de Justicia que él dirigirá y del Buró Federal de Investigaciones, que es una dependencia del Departamento de Justicia. El FBI es el organismo que persigue los delitos federales y que también realiza actividades de inteligencia y contrainteligencia en el territorio de los Estados Unidos. Así que es un organismo con un mandato institucional de primerísima importancia. Entonces, yo creo que lo que está planteando Donald Trump, lo que él se propone, es una revolución de profundo calado, una especie de perestroika a los norteamericanos. No quiero que se me vaya a confundir y a pensar que estoy haciendo una comparación entre cosas que son realmente diferentes, porque ni la Unión Soviética era lo que es hoy Estados Unidos, porque la Unión Soviética tenía un sistema distinto, porque además de eso, la Unión Soviética no tenía el peso, nunca tuvo el peso que tiene Estados Unidos como potencia militar y como país con altos niveles de desarrollo en todos los órdenes, ni tampoco el contexto era igual. No quiero hacer comparaciones, pero lo que sí me viene a la mente eso que dirigió Gorbachev en la Unión Soviética, porque fue un esfuerzo por mejorar el socialismo y un esfuerzo
por mejorar la gestión de la economía y mejorar todo el funcionamiento del Estado, extrañando, eso era lo que se planteaba, extrañando a los grupos corruptos e ineficientes del proceso de toma de decisiones. Y bueno, Donald Trump se está planteando, quiero insistir en que hay que salvar las diferencias que son muchas e importantes. Donald Trump se está proponiendo hacer una especie de revolución institucional y además de eso, haciendo un esfuerzo por revertir un proceso que pues está determinando la pérdida paulatina de peso específico de Estados Unidos en el mundo. Y Donald Trump habla de devolverle a Estados Unidos su grandeza, y eso tiene que ver con esa visión que tienen muchos grupos que son parte de la base del trumpismo. Entonces yo creo que aquí está planteada una verdadera batalla política. La polarización de la sociedad estadounidense puede que se profundice. Y entonces, al calor de todo esto, habría que esperar acontecimientos importantes. Donald Trump ganó, obtuvo una victoria que me parece contundente. Tiene hoy el control del Congreso y el control de la rama ejecutiva. Y los grupos conservadores también tienen influencia determinante en la Suprema Corte de Justicia. Tienen allí una mayoría significativa, 6-3. Sin embargo, la base del trumpismo es una base muy frágil. Está integrada por aquellos grupos que quieren cambiar su situación y cambiarla de una forma radical y en lo inmediato. Son los que se quejan de los altos precios, la gente que quiere el control de los flujos migratorios porque tienen algunas aprensiones en lo que tiene que ver con eso. Y a esa gente no es muy fácil darle la respuesta a la que ellos aspiran. Una mejoría en sus condiciones de vida. Donald Trump no tiene mucho tiempo para eso, porque si él llega a las elecciones de medio término sin avance significativo en esas direcciones, es probable entonces que le pasen factura y que se convierta en un pato cojo, como le dicen a los presidentes que después de las elecciones de medio término pierden el control del Congreso y tienen que dedicarse a asuntos fundamentalmente de política exterior. Y entonces eso generalmente marca, representa un punto de inflexión que puede contribuir a un desastre político ya en las elecciones presidenciales. Pero también hay que tomar en consideración que Donald Trump tiene 4 años para gobernar. Y entonces habría que ver si el trumpismo puede sobrevivir a Donald Trump. De cómo le vaya a Donald Trump dependerá realmente el trumpismo, porque pudiera colapsar si a Donald Trump no le va bien en los propósitos, en la ejecución de las que fueron sus ofertas de campaña. Un saludo cordial para todos.